Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Mateo 4, 18, 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando se pregunta ¿qué es un cristiano?, ¿qué piensa usted? Como ya sabemos, en la palabra del Señor, la palabra cristiano solamente aparece 3 veces. 2 veces en el libro de los Hechos, y la primera en Hechos 11:26, y luego en primera de Pedro aparece la tercera vez la palabra cristiano. Y sabemos que es una palabra que la usaban las personas de afuera para burlarse de los seguidores de Cristo. Le decían: ahí van los cristitos, como dicen en inglés, los Jesus wannabe. Eso era lo que querían decir con la palabra cristiano. Y sabemos que en el comienzo, sabemos que no se utilizaba esa palabra. No era así como llamaban a los cristianos, sino que los llamaban como discípulos. Entonces, la pregunta es: ¿qué es un discípulo? Dice en la palabra que acabamos de leer que él le dijo a sus discípulos, o que no eran sus discípulos todavía, y los llamó y le dijo: síganme, o venid en pos de mí. Y ellos, dice que dejándolo todo, esto es clave, dejándolo todo, dejaron hasta su padre, su trabajo, y siguieron a Jesucristo. Y a veces nosotros no entendemos por qué ellos tomaron esa decisión tan radical. Y la pregunta es: si Jesucristo nos hiciera un llamado como ese, ¿haríamos nosotros lo mismo? ¿Dejaríamos todo para seguir a Jesucristo? Pues esa precisamente es la verdadera descripción de un discípulo de Jesucristo. Alguien que está listo, que cuando el Señor le haga su llamado, esté dispuesto a dejar todo por seguirle a Él. Y la Biblia está llena de muchos de estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Abraham. ¿Cómo fue el llamado de Abraham? Deja tu tierra, no solamente la tierra donde él estaba establecido, y a tu parentela. Y gracias a que Abraham hizo caso, hoy nosotros por la fe podemos decir que tenemos salvación. Porque siempre que Dios llama a una persona a que haga tal sacrificio, obviamente es para beneficio y bendición de los demás. Pero ¿cómo convenció el Señor Jesús a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacob a dejar a su familia y a sus trabajos para que lo siguieran? Todo judío, cuando cumplía 5 años, iba a la escuela a aprender la ley, o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Torah. Eso iban a aprender a los 5 añitos, y por 5 años les estaban enseñando que se aprendieran de memoria. Los rabinos en la escuela, a cada niño que se aprendieran de memoria la palabra, que también la interpretaran, que la estudiaran, y cuando tenían 10 años
¿qué sucedía? A los 10 años tenían que escoger. Y los otros niños con 10 años que no eran escogidos eran enviados a trabajar en el oficio de su padre. No está mal. Tiempo a aprender lo que papá tenía que enseñarle para poder entonces de esa manera subsistir más adelante. Los escogidos estudiaban por 7 años más. Y en esos 7 años entonces le enseñaban el resto del Antiguo Testamento a los escogidos. Hermanos, estos elegidos prácticamente tenían su vida resuelta. Porque en aquel tiempo, hoy muchos jóvenes pueden soñar con jugar básquetbol y llegar a la NBA. Otros quieren llegar a jugar fútbol. Otros quieren llegar a ser, los grandes ingenieros o aquel tipo de trabajo que nos ayudan a nosotros a vencer, a encontrar esa libertad financiera que todos estamos buscando. Pues en ese tiempo, entre los judíos, los únicos que podían alcanzar eso prácticamente eran los que aprobaban y llegaban a ser rabinos. Así que todo niño en su corazón en ese tiempo lo que quería hacer era un rabino. Y entonces pasa el tiempo y llegan los 17 años y otra vez entonces ya terminaron la escuela y se dejan libre a todos esos niños, a todos esos jóvenes, y esos jóvenes ahora tienen que buscar un rabino, un maestro, que es lo que quiere decir. Y estos jóvenes empezaban a escoger entre los maestros que habían y deseaban sentarse a sus pies. Sentarse a sus pies lo que quería decir era que estaban listos para aprender de este rabino. Pero no terminaba allí. Este rabino entonces iba a hacer otra elección y empezaba entonces a mirar a cada muchacho a ver quién podía, hacer lo que este rabino hacía, y que cuando él se retirara, pudiera continuar haciendo el trabajo que este rabino estaba haciendo para mantener la tradición judía. Y por supuesto que iban a escoger, como nuestro mismo sistema. ¿A quién escogen? Los mejores. Los mejores. Y de repente aparece en escena un rabino, nuestro Señor Jesucristo, que no anda buscando a los mejores, sino que anda buscando a los pescadores. Aquellos que a los 10 años le dijeron: vete a tu casa que tú no puedes ser rabino. Y le llegó a Pedro. Y le llegó entonces a aquellos que eran como el equipo B, el que nadie daba nada por ellos. Y que también enseña que entre los rabinos había una clase de rabinos que solamente se nombran como 12 de ellos. De los más conocidos, usted por ahí, si estudia un poquito de la vida de los judíos, conoce a Shammai, conoce a Eliel, el que era abuelo de Gamaliel, del cual se sentó Pablo, aquel que escribió más cartas en el Nuevo Testamento que ningún otro, creció a sus pies. Quiere decir que Pablo era un escogido de uno de estos rabinos. Y estos rabinos los llamaban Shmisha o Shmija en inglés. Y era un rabino, era un maestro que no solamente enseñaba, sino que prácticamente lo que ellos decían era ley para los judíos. Ellos podían interpretar la Biblia de manera que lo que ellos decían, este nivel de maestros, podían aceptarse entre los judíos como algo sin discusión. Y cuando usted escucha hoy a un judío enseñando, porque yo los he escuchado, y dicen cosas que parecen medio raras, y le preguntan cuál es la base de su enseñanza, dice: uno de nuestros grandes sabios lo dijo, y se acabó la discusión. Y se aparece uno más grande que todos esos Shmisha. Shmisha lo que quiere decir es autoridad. Y usted ha leído en su palabra, usted lo ha leído ahí en el Nuevo Testamento, cuando decían los escribas, decía la gente: este hombre, hablando de Jesucristo, habla con autoridad, no como los escribas. Este hombre es impresionante. Otra cosa,
que dice que por lo menos un milagro, Dios tenía que haber hecho un milagro a través de este hombre, de este Shmisha, de este hombre con autoridad, para ser certificado que era uno de aquellos grandes sabios. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo hizo tantos milagros que en la Biblia no aparecen escritos todos los milagros que Él llegó a hacer. De manera que cuando Él llegó, se pueden imaginar todo el ambiente, toda la gente, cómo miraba a nuestro Señor. Y Él, dice la palabra del Señor, que no buscó a nadie de aquellos grandes filósofos o los más grandes judíos, sino no vino ni siquiera al gobierno, vino a los pescadores. Y por eso quiero presentarles a ustedes el primer punto de este mensaje. Ese Jesús no escoge a los mejores. Él escoge a los que están dispuestos y disponibles. En inglés dice dispuesto, pero me acuerdo de mi pastor Francisco Aular de hacer en español la gran diferencia. Dispuesto, sí, estamos listos, vamos, pero llegó el día, no puedo, entonces no está disponible. Está dispuesto, pero no está disponible. En el contexto del mensaje, lo que nos quiere decir este mensaje es que si nosotros estamos dispuestos y disponibles, Dios nos puede utilizar, nos puede usar para ganar a uno para Cristo. Dice John MacArthur: Dios exaltó a todos los sabios del día. Los grandes eruditos estaban en Egipto. La gran biblioteca estaba en Alejandría. Los grandes filósofos estaban en Atenas. Los poderosos estaban en Roma. Pasó por alto a Heródoto, el historiador, y a Sócrates, el gran pensador, a Julio César, que estaban en los tiempos de Jesús. A todos ellos le pasó por encima y escogió a los pescadores. Dios no busca tus habilidades. De hecho, las personas con mucho talento y habilidad solo se interponen porque nunca aprenderán a apoyarse en el poder de Dios. J.D. Greear. Y yo no digo que Dios no use a los que están preparados. Sí los usa, pero siempre y cuando se pongan en sus manos. No se equivocó el pastor Aular cuando, haciendo los estatutos de esta iglesia, hizo algo bien que a mí me llamó la atención. Yo ni pensaba ser pastor de esta iglesia, pero en los estatutos dice que cuando nosotros estamos buscando a alguien para ser pastor de esta iglesia, preferiblemente sea estudiado del seminario. Preferiblemente. Y ese preferiblemente es lo que a mí me dio entrada para ser pastor de ustedes. Porque aunque preferiblemente se necesita alguien de seminario, yo no he ido al seminario. Sino que se puede decir que crecí aprendiendo a los pies de mi pastor, el discipulado, ¿verdad? Tuve mi instituto bíblico y ahora lo estamos poniendo en práctica. Cada vez que yo me paro en este lugar a predicar, yo vengo con un temor tremendo delante de Dios. Pero también a ustedes los respeto muchísimo, por lo cual estudio extra, porque son el pueblo de Dios y sé que son gente inteligente y no puedo venir con cualquier cosa a hablar. Si en un tiempo atrás yo no estudié, hoy es que me ha tocado estudiar, pero con gran gana, y saben que no he terminado. Ahora entiendo por qué el pastor César tuvo que dejarnos e ir a estudiar, y a mí me toca, porque quiero seguir sirviendo al Señor, y estoy en medio de un grupo de personas serias que aman al Señor, y yo digo, yo quiero seguir creciendo. Yo deseo seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Pero cuando el Señor me llamó a esta congregación, me llamó con mi matrimonio hecho un desastre, con mi doctrina destrozada. Y simplemente vine
porque yo sabía que había un creador y mi amor por Jesucristo, me senté en esas sillas y empecé a alabar al Señor domingo a domingo. Jamás pensé estar parado aquí. Así que si alguien tiene autoridad para hablar esto, de que Dios puede usar a alguien, ese soy yo. Lo único es que yo debo estar disponible. Él nos eligió, no nosotros a Él. Dice la palabra del Señor: venid en pos de mí, o como dicen otras versiones, síganme. Mi confianza no está en mi poder, mi confianza está en que mi Señor me escogió. Y si Jesucristo me escogió, algo debo tener, algo debo tener. Usted no escoge a Jesús, Jesús lo escoge a usted. Y así esté atravesando luchas en su hogar, así esté atravesando problemas en el matrimonio, así tenga problemas económicos, qué sé yo, por lo que usted está pasando, el Maestro, con toda la autoridad del mundo, lo ha escogido a usted para ser su discípulo. Dice la palabra del Señor en Juan 15:16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. ¿Cuántos han sido comisionados? No me conteste, es retórica la pregunta. Deseo que mediten su corazón en esta hora a través de este mensaje. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Está hablando el hombre con autoridad. ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Para qué me llamó a mí? Para dar fruto. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo ha sido llamado y comisionado para dar fruto. Hermano, cuando yo con 18 años en el Evangelio, yo vine al Señor en el año 1990 y tenía 18 años y yo había hasta viajado, yo había predicado en la calle, había orado por los enfermos, había hecho de todo, y llego aquí a los encuentros del discipulado del pastor Oblar, y cuando me muestra el maestro constructor, los del discipulado, anímense, lleguen ahí, que se van a dar cuenta de una gran verdad. Cuando yo vi ese cuadro del maestro constructor, donde dice, están los pasos del discípulo de Jesucristo y cómo debe ir avanzando en su vida, y yo me di cuenta, creo que son como 5 cuadros, que a mí me costaba pasar con 18 años en el Evangelio. Me costaba pasar del primer cuadro al segundo. Y yo dije, mi madre, mi Dios, ¿qué he estado haciendo yo todos estos años? Porque ya en el segundo cuadro, pasando al tercero, el discípulo de Jesucristo ya está dando fruto. Y ese fruto, dice la palabra del Señor, que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. ¿Saben qué quiere decir eso? Está hablando de la eternidad. Un fruto que perdure, porque la persona que yo me gane para Cristo, usted sabe, hermano, cuando estemos en la gloria de Dios, que porque yo estuve disponible al Señor, esta persona ahora puede disfrutar la vida eterna, porque yo salí de mi, como dice en inglés, mi comfort zone, fui y le prediqué el Evangelio, y el Señor tenía preparado su corazón para llevarlo a la vida, y ese fruto perdura para vida eterna. Esa es una de las mayores glorias que debemos buscar nosotros como discípulos de Jesucristo. Fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Oye, qué raro que tire eso allí el Señor. A veces estamos luchando que el Señor conteste nuestras oraciones. Pero la pregunta es, cuando yo le estoy pidiendo al Señor ciertas cosas, ¿cómo está mi fruto? Porque la única manera que yo voy a dar fruto es por el poder de Dios. Juan 15,
5 lo dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ojo a esto. Tercero, nuestro principal llamado es estar con él. Este es bien sencillo. ¿Cómo estamos con el Señor? Y dice que nuestro principal llamado es estar con él. ¿Cómo podemos estar con el Señor? Lo sabemos. Oración. Pero importantísimo, más allá de la oración, porque nuestra oración se arregla cuando conocemos la palabra del Señor. El Señor sí nos llamó a dar frutos, pero antes de hacer todo eso debemos entender la palabra de Dios. En pocas palabras, déjeme decirlo. Primero, debemos conocer a Dios. Repítalo conmigo: debemos conocer a Dios. Jesucristo dijo: esta es la salvación, en que te conozcan a ti, Padre. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Por la palabra. Y no solamente estudiarla por estudiarla, sino estudiarla con fe, creyendo que es la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos estudiando? La importancia del cinturón de la verdad, la palabra de Dios. Debemos conocer al Señor. Ahora me doy cuenta que el pastor no me estaba... Wow, yo he venido, como dice en inglés, a long way. Recuerdo cuando me decía el pastor: nos vemos a tal hora, vamos a estudiar, y tenía preparado el Sigue a Cristo para mí. Y yo llegaba del trabajo, y como llegaba muy cansado, ni siquiera lo llamaba y le decía: no voy esta noche, y el pastor aquí esperándome. El pastor nunca me reclamó, él siguió conmigo. Me invitaba, a veces venía, a veces no venía. Yo llegué a esta iglesia que tenía que dirigir la alabanza, hermano, y no llegaba. Y otro tenía que dirigirla, porque yo no llegaba. Así llegué yo destrozado. Pero mi pastor no me estaba molestando. Mi pastor, él sabía que en el momento que yo creyera y entendiera y conociera a Dios, yo le iba a seguir. Yo le iba a seguir. Y así fui siguiendo a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra. Pasé por el Sigue a Cristo, por el Sígueme 1, por el Sígueme 2, Vida Discipular 1, 2, 3, 4. Mi experiencia con Dios, donde habla de la crisis de la fe, para dar el paso para el Señor. Y por último, hasta el instituto bíblico me lo comí. Y creo con todo mi corazón que todo cristiano no puede dejar que se les pasen los años en vanos. Estudie la palabra. Hay que estudiar la palabra. No quiere decir que el Señor nos esté llamando a todos a ser pastores, pero sí Él nos ha llamado a estar en comunión con Él. Y una vez que entendemos lo que dice la Biblia, hermanos, vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Cuarto, para seguirlo tenemos que dejarlo todo. ¡Wow! Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y aquí está el gran misterio. ¿Cómo pudieron estas personas dejarlo todo? Bueno, ya ustedes saben. ¡Wow! No nos habían llamado ningún rabino, se nos resolvió la vida. Nos está llamando este hombre que anda haciendo milagros, como dicen los jóvenes hoy, left and right. Este hombre que todo el mundo está asombrado, nos está llamando a nosotros. Y su papá lo entendía muy bien. Se despidieron de su papá, se despidieron de su barca y por ahí se fueron. J.D. Greer identifica la barca o el barco como nuestra profesión, como nuestro trabajo. No está diciendo que deje todo ahora. Si el Señor te dice: muévete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le prestaré atención. No el pastor, no yo, Dios. Yo les voy a ser sincero, yo no sabía cómo, claro, le huía a... Yo siempre tuve un corazón para el ministerio, no para el pastorado. ¿Ok?
Pero sí yo quería servirle al Señor de alguna manera. Y no para el pastorado. Y me encuentro sirviéndole al Señor de alguna manera en el pastorado. ¿Me está entendiendo? Y yo sí quería hacer algo, pero no sabía. Y lo intenté con la música, porque yo dije, wow, si Marcos Witt lo pudo hacer y Jesús Adrián Romero, yo voy a ponerme a grabar música. Y quizá por ahí es la cosa. Pero después me di cuenta que no, que lo mío era cantar específicamente en la Grey de Dios, que fue donde nací de nuevo, y después en Manuel. Que cuando vine en Manuel fue que me di cuenta, porque yo tenía mis dudas. Señor, ¿de verdad tú lo que quieres que yo esté cantando domingo a domingo? ¿Está eso en la Biblia? Sí, dice que hay que alabarte, pero no sé, no estoy seguro, y tenía mis dudas. Hasta que después estudié el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, y dije, wow, quiere decir que todo el tiempo el Señor quería que yo cantara en esta iglesia. Y los hermanos me decían, hermano, qué bonito que esto me inspira, me da ánimo, que todo eso. Y yo me sentí, yo dije, wow, por fin creo que estoy donde Dios quiere que esté. Por ahí comenzó la cosa. Así que atendí al trabajo con otra perspectiva. El Señor me mandó a cuidar su tierra, hacer todo trabajo que ponga en mis manos, hacerlo con ánimo. Y así, algo que yo me siento bien haciendo, algo manual, no eso de estar echando números y coordinando y organizando, no, lo mío es llegar al trabajo, ponchar, trabajar, ponchar e irme a mi casa, eso es lo mío. Y cuando por fin consigo el trabajo que estaba esperando, el Señor me hace este llamado. Y el dinero que estoy ganando, y las bendiciones que estoy recibiendo con este trabajo. Pero ahora me está llamando el Señor y yo siempre he querido servirle al Señor, así que no me importa lo que yo tenga o lo que vaya o lo que mis planes que ya yo tenía, yo voy a servirle al Señor. Me pongo a observar a mis hijos. Uno de ellos ya tenía todo cuadrado, el Vito. Usted que lo ve por ahí que dice, bueno, ¿y este en qué está? El Vito, dice, aplicó a sus colleges, lo aceptaron, dijo, voy a estudiar arquitectura, yo trabajo en racking, voy a hacer racks, voy a tener mi propio negocio, y de repente decide cambiar. Nathan también lo contó. Ya él estaba listo para empezar a estudiar y de repente dijo, quiero servirle al Señor. José David, quiero servirle al Señor. Me voy por ahí. Sara, mi hija, quiero servirle al Señor. Verónica, quiero ser misionera. Y en su mente tenían planes. Pero el Señor sí hoy puede cambiar y puede hacer ese tipo de llamados. Y si usted le pregunta a alguno de ellos, ¿y cuando se gradúen qué van a hacer? Seguir sirviendo, pero no sabemos cómo ni dónde. ¿Me está entendiendo? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ahí, bueno, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. El pastor Aular se fue de aquí, no sabía dónde iba, y ya se comunicaron con él. No tenemos con certeza, pero ya le quieren ya dar cierto tipo de trabajo. ¿Qué les parece, hermano? Y un trabajo acorde con su edad y lo que él hace y su expertise. Dios puede cambiar. Uno puede tener planes. De repente con ustedes no puede ser tan dramático, pero sí hay algo que el Señor dice: vas a dejar que tu trabajo se interponga en tu llamado sin cambiarlo. Hay situaciones donde de repente en el trabajo uno tiene, para que de repente estamos viendo que hay personas que están haciendo mucho dinero, pero cuando nos damos cuenta están haciendo un dinero de una mala manera, a través de corrompiendo su vida, de la corrupción. Y el Señor nos dice: tengan paciencia, den testimonio de mí, de la transformación que yo he hecho en sus corazones. No se metan en negocios turbios. En la escuela, los jóvenes, mientras estudian en la universidad, pueden venir muchas cosas que están atentando contra el Señor, quizás burlándose de ustedes en la escuela, porque creen en Jesucristo. Pero no importa cuál sea la profesión, la vocación que tengamos, todo lo debemos llevar en el Señor Jesús. ¿Qué tal de dejar a los padres
Quizá para nosotros no se aplica mucho, pero usted sabe que para los musulmanes sí, ¿no? Quizá para nosotros no se aplica tanto. Tenemos un contorno cristiano. Pero ¿cuántos musulmanes tienen que dejar sus padres porque cuando creen en Jesucristo hay historia de algunos que quieren ser asesinados por sus padres por seguir la fe? Y no les queda más remedio que huir y abandonarlo todo porque deciden seguir a Jesús. Yo le estaba diciendo, usted sabe que uno habla a veces y quizás no se da a entender bien, y le propuse a alguien que sirviera al Señor, y hubo una mamá que me dijo, con tal de que el Señor me deje criar a mi hijo bien, yo puedo hacer todo, dice. Yo dije, claro, porque la Biblia dice que la mujer debe criar a sus hijos, no hay ningún problema. Pero después llegué a la casa y medité en este versículo. No se trata de no criar a su hijo. El asunto es, va a poner a su hijo antes que a Dios. Me explico con esto. Y les digo que sin darme cuenta, nosotros en nuestro hogar le enseñamos a nuestros hijos que Dios es primero, sin dejar de darle el alimento que ellos necesitaban, el cuidado que ellos necesitaban. Pero en algún momento ellos se dieron cuenta que en nuestra vida Dios era primero y que a Dios había que amarlo por sobre todas las cosas, y ellos siguieron y lo amaron también. Y con esto lo que quiero decir es que absolutamente nada puede atravesarse en nuestra vida en el llamado que el Señor, porque cuando el Señor nos llama a nosotros, va a ser de mucha bendición para nuestros familiares. Y lo estoy hablando en nuestro contexto. Y por último, el Señor nos manda a reproducirnos espiritualmente. La reproducción espiritual. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Que el llamado es lo que dice la palabra. Así como el Padre me envió, dijo Jesús, así yo os envío a vosotros. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es un discípulo de Jesucristo. Pescar hombres es parte esencial de ser un discípulo. Seguir a Jesús significa que sometes todo en tu vida a su señorío. Y abandonamos todo, porque al abandonarlo todo por Él, dice la Biblia misma que ganamos todo. Dice J.D. Greer, no hay tal cosa como un cristiano que no se reproduce. Y yo anoté esto, digo yo, todas las iglesias deberían estar rebosando si todos hacemos lo que nuestro discipulador Jesús hace, que es pescar hombres. Él dejó el cielo para venir a salvarnos a nosotros. Y dice la palabra en el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Nuestra gran comisión, y ya casi termino, Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. En griego la palabra ir, bautizar y enseñar son todos participios que se derivan de su fuerza en el verbo controlador. ¿Cuál es el verbo controlador? Hacer discípulos. Debemos ir, esto es para todos nosotros, debemos bautizarlos y debemos enseñarles. Y lo lindo que tenemos nosotros es que tenemos un sistema discipular que yo creo que por lo menos en esta congregación todos pueden enseñar a un nuevo convertido, él sigue a Cristo.
Estamos llamados a ser discípulos. Jesús resumió su ministerio en Lucas 19, diciendo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si somos sus discípulos, así es como resumiremos nuestra vida también delante del Señor. Y la pregunta es entonces, who's your one? Recordando que si alguien va a recibir esa salvación, nosotros somos el medio, pero es el Señor quien va a hacer el trabajo. ¿Eres un discípulo? Si no, tal vez you are my one. Debemos reproducirnos. Debemos reproducirnos. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Trae a mi ser descanso en ti, dulce paz mora en mí, dulce paz de Dios.